Bienvenidos a la sesión primera del curso de Metafísica. Les habla el doctor Juan Bosco Cuadra García. Vamos a abordar en la sesión primera sobre el concepto, lo que entendemos por qué es la metafísica. Ahora bien, este término también fue utilizado por un famoso filósofo llamado Andrónico de Rodas, que más adelante lo vamos a abordar, llamado por Aristóteles filosofía primera, porque es la que antecede a todas las otras filosofías y esta, por supuesto, es la primera de todas por el estudio que hace del ser en una forma general y especializada. El término metafísica viene de dos conceptos. El primero es meta, que significa más allá, y física, de la physis o cosas sensibles. Es decir, este concepto, ¿verdad?, está acuñado pues, por Andrónico de Rodas, como decíamos, y significa que es una ciencia que va más allá de lo que nosotros captamos por medio de nuestros sentidos. En el siglo XVI también se llamó ontología o llamada también ciencia del ente. La metafísica es el estudio de la causa última y de los primeros principios y más universales de la realidad. Fíjense bien, este concepto de realidad es la ciencia del ser de la realidad. La metafísica, para usar otra definición, estudia los primeros y últimos principios, para resumir, de todas las cosas. El concepto de cosa hay que entenderlo en un sentido amplio, es decir, estudia toda la realidad. Según Aristóteles, la metafísica es la ciencia del ente en cuanto ente. ¿Qué significa esto? El ente en cuanto ente. Parece una tautología. Pues bien, la primera pregunta que vamos a abordar es ¿qué es el ente? Este término tan a veces común y tan difícil de entender. Ente significa en primer lugar cosas, realidades o seres concretos y específicos. Pero cuando se refiere a la inteligencia, el ente es lo primero que aprende el intelecto de las cosas o seres de la realidad exterior. Fíjense bien qué importante es esto. La palabra ente principalmente procede del ser, que viene de ens latín, que es el participio presente del verbo esse, o sea, ser. Un ejemplo, del mismo modo que se le llama a uno que estudia estudiante, así, en cuanto es o tiene ser, se le llama ente, es decir, tiene entidad. Esto es, por supuesto, lo que estudia la metafísica, el ente en cuanto ente. O bien también podemos decir que la metafísica estudia el ser en cuanto ser. Pues bien, la metafísica tiene dos objetos de estudio, uno material y uno formal. Del punto de vista del objeto material de estudio de la metafísica es la realidad, tal como es. Y el objeto formal es ver esa realidad a través del prisma del ser. Es decir, para conocer lo que es la realidad en sí, en todas sus acepciones. Ahora bien, antes de continuar, es muy necesario comprender que existen distintos grados de abstracción de la mente humana. El primer grado de abstracción pertenece a las ciencias naturales, que están totalmente dependiendo de los datos que provienen de nuestros sentidos. El segundo grado de abstracción pertenece a las ciencias matemáticas, que solo abstraemos el elemento cuantitativo de la realidad y ahí se crean la simbología de los números. Y por último, el tercer grado de abstracción está la metafísica, que es llamada, por supuesto, la ciencia del ser, que pretende conocer la realidad tal cual es. Ahora bien, en las ciencias naturales pueden ser, por ejemplo, la ciencia biológica, la física y todas aquellas ciencias que dependen del mundo corporal para entender y conocerlo tal cual es en sus leyes inherentes. Las ciencias matemáticas, como decíamos anteriormente, que es el segundo grado de abstracción, es la realidad simbólica de los números, que por supuesto cuando parte de la mente a la realidad, esta tiende a cambiar según si representa la mente la realidad para mejorarla o empeorarla. Y bien, esta realidad que llamamos cualitativa del mundo solo le pertenece a la metafísica, que está en el tercer grado de abstracción de la mente, y es lo que averigua lo que son las cosas, las esencias, aquello que Sócrates tanto insistía en encontrar, las esencias, las ideas de Platón, o sea, el ser de las cosas. Ahora bien, la segunda pregunta que vamos a hacer es ¿qué es el ser? Bueno, la primera respuesta será es el objeto formal de estudio de la metafísica.
Y ustedes están viendo a continuación un esquema que le hemos hecho de lo que anteriormente hemos abordado, en el sentido que hay un triángulo donde en la cúspide está el ser, en medio están las realidades cuantitativas que están en los números, y en la base están todas las realidades sensibles del mundo que lo hemos llamado seres. Por eso, primero, segundo y tercer grado de abstracción. Pues bien, la metafísica es llamada también la ciencia de la inteligencia humana por antonomasia. Henry Bergson dice: si se hace abstracción de los materiales caducos que entran en la construcción de este inmenso edificio, permanece una sólida estructura. Esta estructura diseña las grandes líneas de una metafísica que es, a nuestro juicio, la metafísica de la inteligencia humana. Es decir, hay una ciencia superior que debe ser como un mapa en el cual el ser humano debe encontrar las rutas a distintas partes donde quiere llegar desde el punto de vista del conocimiento. La metafísica es llamada también la madre de todas las ciencias, porque tiene la función orientadora en el cuerpo de todas las ciencias, en cuanto es la cumbre del saber humano en el orden natural. Esta función de la metafísica es sapiensal, fíjense bien, sapiensal, de sabiduría, puesto que es propio de la sabiduría ordenar y dirigir los conocimientos a actividades humanas a la luz de los primeros principios y del fin último del hombre. Si vamos a entender un poco más la metafísica, lo que decíamos con anterioridad, ese mapa conceptual nos dice de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué sentido tiene la vida. Eso nos lo da la respuesta de la metafísica. Y aquí vamos a abordar un nuevo tema, que es qué relación tiene la metafísica con la teología cristiana. Según Aristóteles, en su libro primero, Metafísica, esta ciencia es un regalo de los dioses a los hombres. Imagínense ustedes, eso fue antes de Cristo. Aristóteles no conoció ni siquiera los escritos del Viejo Testamento. Y estamos hablando de un hombre que creía en Dios, que le llamó motor inmóvil, etc. La metafísica aristotélica es llamada por él teología natural, por tener también como objeto de estudio a Dios. Eso ustedes lo pueden leer en el primer libro de Metafísica de Aristóteles. Por medio de la razón natural, o sea, en esta ciencia, la metafísica, dice Aristóteles, el hombre puede conocer a Dios como causa de todo lo que existe en el universo. Para Aristóteles, por supuesto, el Dios aristotélico de los filósofos es muy distinto al Dios de los cristianos. En cambio, por medio de la fe, le es revelado al hombre la naturaleza y la esencia de ese Dios como causa y origen de todo lo que él mismo ha creado, que es este universo. En este sentido, pues, hay una diferencia. La metafísica es llamada teología natural, que viene de abajo hacia arriba, que es por medio de la razón. En cambio, la teología cristiana es por medio de la fe, que nosotros aceptamos y que viene por revelación de arriba hacia abajo. Entonces, las coincidencias que tienen ambas ayudan, ¿verdad?, a la comprensión de que, digámoslo de esta manera muy sencilla, creer en un Dios es algo tan natural como es un acto mismo de fe de origen sobrenatural. Pues bien, esta es la relación que podría tener la metafísica con la teología cristiana de orden natural. Bueno, hasta aquí vamos a abordar pues esta primera sesión de lo que es la metafísica, y a continuación en la siguiente sesión, en la 2 y la 3, abordaremos las teorías metafísicas del gran filósofo de Grecia, Aristóteles. Muchas gracias.